Ana. Bueno, hablando de los números y de qué pasa y algunas preguntas en materia estadística, una de las discusiones también es qué está pasando con la pobreza, ¿no? Según Javier Milei, su gobierno logró una baja enorme de la pobreza. El INDEC publica cada 6 meses, ¿no?, los números de pobreza según ingreso. Entonces es una discusión donde, bueno, se van tomando indicadores parciales y demás. Uno de los que entró en esta discusión es Leopoldo Tornaroli, es economista e investigador de el Centro CETLAS y de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Leopoldo, buen día, ¿cómo va? ¿Leopoldo? Perdón, estaba muteado. Ahí está. Sí, hola, buen día, María. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Milei dice que agarró la pobreza en un 50 y pico %, tomando el efecto de la devaluación del gobierno, ¿no? No toma no importa, supongamos, en el inicio de su gobierno, y que ya está por debajo del 30, con lo cual es una baja de casi 20 puntos de la pobreza. ¿Esto es cierto? Bueno, yo creo que no en términos de esas magnitudes, ¿no? Como bien dijiste, en Argentina la pobreza se mide por ingresos, y en ese sentido es una medición que es muy sensible a lo que pasa con la inflación. Entonces, cuando hay un salto muy grande como luego a principios de 2024, sube mucho, y luego cuando se reduce pasa lo contrario, con lo cual se exagera tanto la suba como la baja. Yo creo que la inflación no subió tanto como se midió a principios de 2024, ni bajó tanto ahora. Sí creo que desde principios de 2024 a finales de 2024 hubo una caída, que yo la estimo más o menos en 10 puntos, INDEC la va a estimar en bastante más que eso, en algo así como 15 puntos, cuando dé los datos en 10 días. Y sí creo también que la pobreza a finales de 2024 todavía está un poco más arriba que a finales de 2023, que INDEC va a informar que está en valores similares o un par de puntos por abajo, ¿no? El creo en realidad se basa en un documento que escribí a partir de una serie de controversias que se generaron en diciembre. En diciembre, como vos dijiste, INDEC publica cada 6 meses, en marzo y en septiembre, los datos de pobreza. Pero los que estamos en esto, además, con los datos que van apareciendo, podemos hacer una estimación más o menos precisa de lo que va a informar INDEC también en los trimestres, o sea, en diciembre y en junio, o sea, en los trimestres entre medio de los informes oficiales Y a su de vez, INDEC. Y ahí perdóname, estamos charlando con el economista Leopoldo Tornaroli. A su vez, la Capital Humano, digamos, el ex Ministerio de Desarrollo Social, elabora como su propio indicador, ¿no? Sí, el Ministerio de Capital Humano empezó a hacer un poco lo que hacíamos algunos investigadores independientes, que es publicar un dato en esos trimestres intermedios también, ¿no? Qué sé yo no estoy muy de acuerdo con que haya otro dato oficial más allá del INDEC. En todo caso, me gustaría que sea INDEC el que cada 3 meses diga cuál es la tasa de pobreza, y en todo caso que Capital Humano, si lo publica, documente bien cómo lo obtiene. Pero bueno, el argumento de muchos en diciembre era primero que el dato era falso, que era inventado, porque muchos decían, bueno, mirá, con los números que tenemos, vamos viendo que en el tercer trimestre de 2024 la pobreza cayó fuerte. Y después, bueno, había toda una serie de argumentos de que en realidad no se puede medir bien por la elevada inflación, de la cuestión relacionada con lo que estaban hablando ustedes antes, de usar una canasta desactualizada, de la incongruencia de los datos de pobreza con lo que informan otras fuentes, por ejemplo, también algo que mencionaron, consumo masivo, salarios, ese tipo de cosas. Y mi documento va por ese lado, ¿no? Por el análisis de las que yo identifico como, o llamo 4 controversias que surgieron ahí en ese momento. Y lo que muestra, bueno, resultados es que algunas de esas controversias tienen mérito en el sentido de que agregan algo, o algo de ruido a la medición de pobreza que hace que uno sobreestime la caída. Pero, por ejemplo, la de la canasta desactualizada, si bien es cierto, estamos usando una canasta vieja, con patrones de consumo de hace 20 años, entonces la inflación se está subestimando un poco, pero de cualquier modo la tendencia de la inflación es a la caída. Lo mismo pasa con las canastas, el valor de las canastas o el aumento del valor de las canastas, y solo agregaría un punto más de pobreza a eso si lo tuviéramos en cuenta. O sea, no es un factor que cambie mucho, es un factor más marginal, pero sí veo algunas otras cosas, como por ejemplo en la comparación entre los datos de la EPH, que es la encuesta con la que se mide la pobreza, y los datos del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que registra los ingresos de los trabajadores registrados justamente,
que parecería ser que en la EPH se está captando una suba de salarios mayor que la que se capta en los regímenes administrativos, en los datos administrativos, ¿no? Lo cual puede ser explicado por diferentes cosas, entre ellas variabilidad estadística, o sea, una muestra, con lo cual en trimestres subsiguientes eso se normalizaría, ¿no? O sea, está claro que cuando, a ver, la pobreza depende mucho de la evolución de precios de alimentos, ¿no? Y hay una cosa que Milei dice, ¿no? Claro. Esta idea de que la inflación es el peor impuesto para los pobres, es cierto. Digo, es claro que bajar la inflación es una manera bastante eficaz, ¿no? De reducir pobreza. Y cuando la inflación salta muy de golpe, bueno, eso además, los sectores informales tardan mucho más en recuperar el salario, etcétera. Lo que pasó el año pasado es que se produjo algo mucho más rápido de lo esperado. La inflación bajó mucho más rápido de lo esperado, con lo cual el salto en pobreza que tuviste a principio de año, ¿no? Después de la evaluación, bueno, de una manera bastante más rápida de lo que se había imaginado, repercute en una baja de la inflación al cabo de un año, ¿no? O sea, como que el tema es en qué medida cayó la pobreza. El gobierno está diciendo que cayó muchísimo. Vos estás diciendo vas a terminar 2024, es decir, el primer año de gobierno de Milei, parecido a lo que heredó de pobreza, que es un 30 y pico %. Sí, 38, 39%. No, es más que 30 y pico. El segundo semestre cerró en 41,7, pero digamos el tercer trimestre era 38,5 o algo así. Sí, yo te agrego un punto ahí a lo que dijiste, María. Además de la baja fuerte de la inflación general que tuviste, hay algo que, si querés, potencia la baja de la pobreza, que es que la inflación que te importa a vos para medir la pobreza es la inflación de las canastas, ¿no? Y esa inflación a partir de mayo siempre fue por debajo de la inflación general. Sí. O sea, por ejemplo, alimentos subió menos que el resto. Entonces, se supone que los sectores populares tienen todavía subsidios y entonces no les pega la suba de los servicios. Sí, y sobre todo su presupuesto se destina principalmente a alimentos y a bienes básicos. Y eso te agregaría, por ejemplo, dos puntos o tres más de baja. O sea, si la inflación de alimentos hubiera sido igual a la inflación general, tendrías una pobreza 2 puntos por encima. Digo, lo que dice mi documento es que uno tiene que diferenciar un poco el fenómeno con el instrumento de medición. El instrumento de medición, que está la pobreza por ingreso que usamos en Argentina, tiene ciertas deficiencias en la forma que funciona en momentos donde los precios son muy volátiles, como pasó en Argentina en el último año. Subestiman cuando los precios van hacia arriba, sobreestiman la pobreza cuando los precios van hacia arriba y la subestiman cuando baja. Es un método más pensado para situaciones estables. En ese sentido, yo no estoy afirmando que INDEC esté viendo mal o que vaya a manipular un resultado, simplemente que el método que usa INDEC va a dar un resultado que en realidad puede que tenga un poco de incongruencias con otros indicadores socioeconómicos, y cuando en realidad analizamos todo eso junto, lo que muestra es que posiblemente la pobreza todavía se va a situar a finales de o se sitúa a finales de 2024, un poco por encima de finales de 2023. Muy bien. De cualquier modo, es el debate en redes, mírenlo, porque Leopoldo Tornaroli está en redes sociales, está en Twitter, se armó un despelote entre economistas, porque bueno, es un poco esto, están viendo incongruencias entre algunos indicadores y la discusión se da en estos términos. ¿Cuándo sale el número de pobreza? El 30. 30, va a ser un número 31. Claro, el 31, perdón. Que para el gobierno, anticipa que le va a permitir en esta discusión presentarlo como un gran logro, con todos estos matices que se están dando en la discusión entre economistas. Gracias, Leopoldo. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, 8:38 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Hay importante demora en la Panamericana desde la altura de Paraná para enlazar con la avenida General Paz y el tramo norte de la General Paz desde Panamericana hacia Lugones. Se debe a un choque con un motociclista atropellado en Lugones a la altura de la cancha de River. 2